Lección 1. Charlas tecnológicas. Hola Ana, ¿has estado siguiendo lo último en ciencia y tecnología? Sí. Es fascinante lo rápido que están evolucionando las cosas. Todos los días hay algo nuevo. Exactamente, nos enfrentamos a la elección entre uno u otro, como los dispositivos inteligentes o los tradicionales. Verdadero. Es difícil seguir el ritmo. ¿Cuál prefieres? Me inclino por los dispositivos inteligentes, hacen la vida tan cómoda, ¿y tú? A mí también me gustan, pero a veces extraño la sencillez de los gadgets tradicionales. Ese es un buen punto, el equilibrio es clave. ¿Qué avance tecnológico te entusiasma? Estoy realmente interesado en la realidad virtual. Abre tantas posibilidades. Sí, es sorprendente cómo puede cambiar los juegos e incluso la educación. Lección 2. Estirelo. Buenos días, Anna. Escuché que los estiramientos son excelentes para calentar los músculos antes del ejercicio. Sí, parece una buena idea. Ayuda a prevenir lesiones. Exactamente. ¿Qué estiramientos sueles hacer? Me gusta comenzar con círculos con los brazos y estiramientos de piernas. Se sienten geniales. Esos son geniales. A menudo hago toques en los dedos de los pies y flexiones laterales. Lindo. Los encuentro realmente efectivos. ¿Tienes algún estiramiento favorito para tu espalda? Disfruto el tramo gato-vaca. Se siente increíble en mi columna. Lo he probado. Es muy relajante. ¿Has explorado los estiramientos de yoga? Sí, el yoga incorpora muchos estiramientos beneficiosos. Me encanta cómo combina fuerza y flexibilidad. Lección 3. Delicias jugosas. Hola Ana, yo también he estado pensando en los diferentes jugos de frutas disponibles. Sí. Son deliciosas y refrescantes, especialmente en verano. Absolutamente, me encanta un buen zumo de naranja recién exprimido. ¿Y tú? Soy fanático del jugo de sandía, es tan hidratante y dulce. Eso suena increíble. ¿Has probado a mezclar diferentes jugos? Sí. Hice una mezcla tropical con piña, mango y agua de coco. Vaya, eso suena como unas vacaciones en un vaso. ¿Qué otras combinaciones te gustan? Me gusta mezclar jugo de remolacha y manzana. Es terroso y dulce al mismo tiempo. Interesante, los jugos pueden ser muy versátiles y están repletos de nutrientes. Lección 4. Mantenerse informado. Buenos días, Anna. ¿Qué te llamó la atención en la reciente cumbre sobre cambio climático? Me llamó mucho la atención la urgencia de sus mensajes. Es un tema urgente que todos debemos abordar. Estoy de acuerdo, las estadísticas que presentaron fueron bastante alarmantes. ¿Algún tema en particular te resonó? Sí, el enfoque en las energías renovables fue inspirador. Realmente necesitamos cambiar hacia fuentes sostenibles. Exactamente, es crucial para nuestro futuro. ¿Qué crees que pueden hacer las personas para ayudar? Acciones simples como reducir los residuos, utilizar el transporte público y conservar energía pueden marcar la diferencia.
Definitivamente, cada poquito cuenta. ¿Ha realizado algún cambio en su estilo de vida recientemente? He intentado utilizar menos plástico y reciclar más. ¿Y tú? Empecé a usar bolsas y botellas reutilizables. Se siente bien contribuir. Lección 5. Presiones académicas. Hola Ana, últimamente he sentido la presión tanto de nuestra universidad como de nuestros compañeros académicos. Entiendo. Puede resultar abrumador con los plazos y las expectativas. ¿Cuál crees que es la parte más desafiante? Creo que equilibrar todo, estudios, proyectos y vida social, es difícil. ¿Cómo lo gestionas? Intento mantenerme organizado con una agenda. Me ayuda a priorizar tareas. ¿Has probado eso? Todavía no lo he hecho, pero creo que realmente podría ayudarme a mantener el rumbo. Definitivamente. Además, no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Estamos todos juntos en esto. Eso es cierto, colaborar con compañeros de clase puede aligerar la carga. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus estudios? Me encanta aprender nuevos conceptos, especialmente en ciencias. Es fascinante. ¿Y tú? Disfruto las discusiones en mis clases, a menudo conducen a nuevos conocimientos. Lección 6. Discusiones sobre la fe. Hola Ana, últimamente he estado leyendo sobre diferentes creencias religiosas. Oh, eso es interesante. ¿Qué has aprendido? Descubrí que los protestantes creen que la gente debería leer la Biblia por sí misma. Sí, ese es un principio clave. Da poder a las personas para interpretar las escrituras personalmente. Exactamente. Por otro lado, los católicos romanos a menudo dependen de las enseñanzas de la Iglesia como guía. Verdadero. Tienen una rica tradición y jerarquía que influye en su comprensión. Es fascinante cómo las diferentes creencias dan forma a las comunidades. ¿Has explorado otras religiones? He leído sobre el budismo. Su enfoque en la atención plena y la compasión es inspirador. Esa es una hermosa filosofía. Es refrescante ver diferentes perspectivas sobre la espiritualidad. Lección 7. El viaje de las semillas de manzana. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de John Chapman, también conocido como Johnny Appleseed? Sí. Recuerdo que se dirigió al oeste, a Pensilvania, recogiendo semillas de manzanas sobrantes. Exactamente, plantó huertos de manzanos a lo largo de sus viajes, compartiendo la alegría de las manzanas. Es una historia tan encantadora. Es sorprendente cómo una persona puede impactar tan positivamente el medio ambiente. Con seguridad, creía en la sostenibilidad y en la difusión de la naturaleza. ¿Cuál es tu tipo de manzana favorito? Me encantan las galletas de miel. Son tan dulces y crujientes. ¿Y tú? Disfruto las manzanas Granny Smith, son perfectos para hornear. MMM. Las manzanas son muy versátiles. También me encanta hacer tarta de manzana. Aquí igual, es un postre clásico, deberíamos tener un día de cocina con temática de manzanas. Lección 8. Conceptos básicos de presupuestación. Hola Ana, a medida que se acerca la temporada de impuestos, estoy tratando de clasificar mis gastos. Esa es una decisión inteligente.
Realmente ayuda a comprender sus hábitos de gasto. Veo lo importante que es. ¿Debo incluir propinas que di a los hoteles? Sí, definitivamente. Las propinas cuentan como gastos, especialmente si realiza un seguimiento de los costos de viaje. Excelente. Quiero asegurarme de ser minucioso. ¿En qué categorías crees que debería centrarme? Recomiendo dividirlo en elementos esenciales como comida, transporte y entretenimiento. Eso suena bien. También incluiré una categoría para ahorros e inversiones. Absolutamente. Es crucial priorizar el ahorro. ¿Cómo sueles realizar un seguimiento de tus gastos? Utilizo una aplicación en mi teléfono. Facilita el registro de todo sobre la marcha. Lección 9. Información sobre la ubicación. Hola Ana. Estoy planeando un viaje pronto. Ya veo, ¿qué tal la ubicación? Eso es emocionante. ¿Algún lugar específico en mente? Estoy pensando en ir a la montaña. Me encantaría un poco de aire fresco y hermosas vistas. Gran elección. Las montañas tienen un paisaje impresionante. ¿Tiene alguna cadena montañosa en particular en mente? Estoy pensando en las montañas rocosas. He oído que las rutas de senderismo son fantásticas. Sí lo son. También podrás disfrutar de la vida salvaje y de paisajes impresionantes. ¿Alguna recomendación al respecto? He oído que el Parque Nacional Glacier es una visita obligada. Me encantaría explorar los senderos allí. Absolutamente. Las vistas son espectaculares. No olvides llevar tu cámara. No lo haré. Capturar esos momentos será memorable. Planifiquemos una caminata juntos algún día. Lección 10. Charla técnica. Hola Ana, he estado explorando diferentes formas de organizar mis documentos. ¿Eso suena útil? ¿Estás usando una aplicación móvil o algo más? De hecho, los imprimí en casa. Es más fácil para mí tener copias físicas. Puedo ver eso. Hay algo satisfactorio en tener todo a mano. ¿Qué imprimes habitualmente? Principalmente documentos importantes, como contratos e informes. Me ayuda a realizar un seguimiento. Eso es inteligente. Prefiero usar una aplicación digital, es más conveniente para buscar. Es cierto, pero a veces me preocupa perder archivos en línea. ¿Haces copias de seguridad de tus documentos? Sí, uso el almacenamiento en la nube para eso. Es un salvavidas. ¿Cómo se asegura de que sus documentos impresos estén seguros? Los guardo en una carpeta y la guardo en un lugar específico. Se trata de organización. Lección 11. Maravillas del agua. Hola Ana, últimamente he estado leyendo sobre hábitats de vida silvestre. Es interesante. ¿Qué hábitats te parecieron más fascinantes? Aprendí sobre los humedales, que proporcionan aguas tranquilas para que vivan los animales. Los humedales son increíbles. Sostienen tantas especies. ¿Has oído hablar de su importancia? Sí, actúan como filtros de agua naturales y ayudan a prevenir inundaciones. Exactamente. Es sorprendente cómo la naturaleza se equilibra. ¿Has visitado alguna vez una zona de humedales?
Una vez visité un pantano, la variedad de pájaros era impresionante. Eso suena encantador. Me encantaría ver eso. ¿Tomaste alguna foto? Capturar esos momentos fue especial. La naturaleza es tan fotogénica. Lección 12. Ideales y valores. Buenos días, Ana. Últimamente he estado reflexionando sobre nuestros ideales. Eso es profundo. ¿A qué te refieres con ideales? Estamos atados por ideales que nos llevan más allá de nuestros orígenes y nos elevan por encima de nuestros intereses. Me gusta esa perspectiva. Enfatiza el crecimiento y la comprensión. Exactamente, nos enseña lo que significa ser parte de una comunidad más grande. Sí. Esos ideales pueden inspirar cambios positivos en la sociedad. ¿Tiene algún ideal personal que siga? Valoro la honestidad y la amabilidad. Ellos guían mis acciones diariamente. ¿Qué pasa contigo? Creo en la empatía y el respeto por los demás. Realmente ayuda a construir conexiones significativas. Esos son ideales esenciales. Crean un ambiente de apoyo para todos. Lección 13. La variedad es clave. Podría probar diferentes pasatiempos o actividades cada semana. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal explorar nuevas recetas? Cocinar puede ser una forma divertida de mezclar las cosas. Eso suena genial. Me encanta probar platos nuevos. ¿Cuál es tu cocina favorita para experimentar? Disfruto de la comida italiana. Hacer pasta desde cero siempre es emocionante. Eso es impresionante. Siempre quise probar eso. ¿Has hecho algún plato único? Sí, una vez hice ravioles caseros. Fue un poco complicado pero valió la pena. Apuesto a que estaba delicioso. Tendré que intentarlo. ¿Qué más podemos hacer para mantener frescas nuestras rutinas? También podríamos probar diferentes clases de ejercicios o explorar nuevos lugares en nuestra ciudad. Grandes ideas. Mantener la curiosidad hace que la vida sea agradable. Lección 14. Descubrimientos que salvan vidas. Hola Ana. Recientemente leí sobre las técnicas de inmunización desarrolladas por Louis Pasteur. Es interesante. ¿Cómo impactó su trabajo en la medicina? Creó vacunas que salvaron innumerables vidas, incluida una que salvó a un niño de la rabia. ¡Wow! Eso es impresionante. Las contribuciones de Pasteur fueron innovadoras para la salud pública. Sí, realmente allanó el camino para las vacunas modernas. ¿Sabías que murió en 1895? Hice. Su legado continúa influyendo en la medicina actual. Las vacunas son cruciales para prevenir enfermedades. Exactamente, es sorprendente cómo el trabajo de una persona puede salvar tantas vidas. ¿Qué opinas de las campañas de vacunación? Creo que son esenciales para la salud de la comunidad. La educación es clave para garantizar que las personas comprendan sus beneficios. Estoy de acuerdo, es importante combatir la desinformación y promover la información con base científica. Lección 15. Escapadas al aire libre. Hola Ana, estaba pensando en planificar una escapada de fin de semana. Eso suena divertido. ¿Qué actividades tienes en mente?
Pensé que podríamos hacer senderismo, hacer un picnic junto al lago e incluso alquilar bicicletas para explorar la zona. Esas son grandes ideas. Me encanta estar al aire libre. ¿Tiene una ubicación específica en mente? Estaba considerando el parque estatal cercano. Tiene hermosos senderos y un pintoresco lago. Perfecto. Tenía ganas de visitar ese parque. ¿Qué debemos empacar para el picnic? Traeré sándwiches y bocadillos. También debemos llevar una manta para sentarnos. Buen pensamiento. Puedo traer algo de fruta y bebidas. Será refrescante después de la caminata. Suena como un plan delicioso. No puedo esperar para disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo juntos. Lección 16. Aventuras culinarias. Hola Ana, ¿cómo estuvo tu reciente viaje de negocios? Escuché que salió bien. Fue genial. Tuve la oportunidad de conocer nuevos clientes y explorar la cocina local. Eso suena emocionante. ¿Probaste algo interesante para comer? Sí. Descubrí un fantástico restaurante local que sirve mariscos increíbles. Me encantan los mariscos. ¿Qué plato disfrutaste más? Comí pulpo a la parrilla y estaba perfectamente sazonado. Aún puedo saborearlo. Eso suena delicioso. Me encantaría probar eso alguna vez. ¿Hiciste algo más mientras estuviste allí? También visité algunas atracciones locales. La ciudad tenía una rica historia y una hermosa arquitectura. Suena como un viaje completo. Disfruto compaginando negocios con placer. Lección 17. Viaje rápido. Buenos días, Ana. ¿Sabes cuánto tiempo lleva llegar al nuevo café del centro? He oído que se tarda unos 30 minutos en autobús. ¿Has estado allí todavía? Aún no. Tenía curiosidad sobre la tarifa. ¿Son realmente $3? Sí, eso es lo que escuché. Eso es bastante asequible para una agradable experiencia en un café. Definitivamente, me encanta probar lugares nuevos. ¿Estás planeando ir allí pronto? Quiero comprobarlo este fin de semana. ¿Qué pasa contigo? Creo que me uniré a ti. Será divertido explorar juntos. Excelente. Podemos probar sus famosos pasteles. He oído que están deliciosos. Suena perfecto. No puedo esperar a ver cómo se ve el lugar. Lección 18. Delicias para la cena. Hola Ana, ¿qué cenaste anoche? Comí espaguetis y albóndigas. Fue muy reconfortante. ¿Y tú? Hice un salteado con muchas verduras. Es uno de mis favoritos. Eso suena saludable. ¿Usaste alguna salsa especial? Sí, usé salsa de soja y un poco de jengibre. Agregó un sabor agradable. MMM. Me encanta cuando las comidas son sabrosas y nutritivas. ¿Cocinas a menudo? Intento cocinar al menos un par de veces a la semana. Es divertido experimentar. Estoy de acuerdo. También disfruto probando nuevas recetas. ¿Algún favorito reciente?
La semana pasada hice un risotto cremoso de champiñones. Resultó genial. Lección 19. Gestión de tareas. Hola Anna, últimamente he estado organizando mis tareas. Eso es inteligente. ¿Cómo decides en qué concentrarte primero? Priorizo las tareas según la urgencia y la importancia. Me ayuda a mantener el rumbo. Esa es una buena estrategia. ¿Tiene algún consejo para gestionar su tiempo de forma eficaz? Sí, utilizo un planificador para planificar mi semana. Mantiene todo en un solo lugar. Eso suena útil. Normalmente solo hago listas, pero una agenda podría ser mejor. Las listas también son geniales. Me gusta combinar ambos métodos para obtener más estructura. Podría intentarlo. Podría ayudarme a mantenerme organizado con mis proyectos. Definitivamente, encontrar lo que funciona mejor para usted es clave. Lección 20. Cambios saludables. Buenos días, Anna. ¿Has notado algún cambio en tu salud general recientemente? Definitivamente. Tengo más energía desde que comencé a hacer ejercicio con regularidad. Eso es fantástico. El ejercicio puede marcar una gran diferencia. ¿Cómo ha estado tu sueño? También ha mejorado. Me duermo más rápido y me siento más descansado. Eso es asombroso. He leído que la actividad física ayuda con la calidad del sueño. Realmente lo es. También me di cuenta de que tengo muchas cosas que ya no uso. Ordenar puede ser refrescante. ¿Has empezado a organizar esos artículos? Sí, planeo donar lo que no necesito. Se siente bien dejarlo ir. Es una gran idea. Crea espacio para nuevas experiencias en la vida. Lección 21. El placer de viajar. Buenos días, Anna. Estoy muy emocionada por nuestro próximo viaje. ¿Finalizaste el destino? Sí. Nos vamos a las hermosas playas de México. No puedo esperar. Eso suena increíble. Las playas son perfectas para relajarse. ¿Qué actividades quieres hacer? Quiero intentar hacer snorkel y explorar los mercados locales en busca de comida auténtica. Hacer snorkel será una experiencia fantástica. ¿Lo has hecho antes? No, pero he oído que es como nadar en un acuario. Tengo muchas ganas de ver los peces. Realmente lo es, y la comida local será un placer. ¿Tienes algún plato específico en mente? Definitivamente quiero probar ceviche y tacos frescos. Son tan sabrosos. Esos también son mis favoritos. Hagamos una lista de las cosas que queremos hacer y comer. Lección 22. Conceptos básicos del jardín de hierbas. Hola Anna, he estado pensando en empezar un jardín de hierbas. Suena como un proyecto divertido. ¿Qué hierbas estás considerando? Estoy pensando en albahaca, menta y perejil. Son excelentes opciones para comenzar. Definitivamente. Son fáciles de cultivar y muy útiles para cocinar. Me encanta usar hierbas frescas en mis platos. ¿Tienes algún consejo de jardinería? Asegúrate de darles mucha luz solar y de regarlas con regularidad. Entiendo,
¿Cuánto tiempo crees que les tomará crecer? Por lo general, puedes empezar a cosechar en unas 4 a 6 semanas. Emocionante, ¿verdad? No puedo esperar para usar mis propias hierbas frescas en las recetas. Lección 23. Conceptos básicos de planificación de viajes. Hola Ana, ¿has comprobado los detalles del vuelo de nuestro viaje? Sí, lo tengo. ¿Puede proporcionar la información de su vuelo durante el proceso de check-in? Eso es útil. ¿Cuándo debemos llegar al aeropuerto? Sugeriría llegar al menos 2 horas antes de nuestro vuelo. Buena idea, nos dará mucho tiempo para relajarnos antes de abordar. Exactamente. Además, podremos tomar un refrigerio antes del vuelo. ¿Qué crees que deberíamos llevar en nuestro equipaje de mano? Recomiendo snacks, un libro y cualquier cosa que podamos necesitar durante el vuelo. Grandes sugerencias. Haré una lista de verificación para asegurarme de que no olvidemos nada. Lección 24. La aventura de Maryland. Hola Ana, ¿has oído hablar del evento de natación en Maryland? Sí. Leí sobre eso. Escuché que Mary nadó en aguas oscuras guiada por la linterna de su entrenador. Eso suena intenso. ¿Superó algún desafío durante la natación? Creo que enfrentó algunos obstáculos, pero logró mantenerse concentrada. ¡Guau! Debe haber sido emocionante verla pasar a Chadwick, quien fue sacado del agua. Lo sé. Toda la experiencia debe haber sido angustiosa pero emocionante. Con seguridad, es sorprendente cómo la perseverancia puede conducir al éxito en situaciones así. Absolutamente. Eventos como este inspiran a mucha gente a superar sus límites. Estoy de acuerdo, me encantaría presenciar algo así de primera mano. Lección 25. Patrones de migración. Hola Ana, ¿has notado cuántas personas de Asia se han mudado a Australia? Sí. Es fascinante cómo han cambiado los patrones migratorios en las últimas décadas. Definitivamente, Australia se está volviendo más diversa con personas de diversas culturas. Enriquece a la comunidad con diferentes tradiciones e idiomas. Exactamente, ¿has conocido a alguien de esos orígenes? Sí, tengo un amigo de Vietnam. Ella comparte historias asombrosas sobre su cultura. Genial, el intercambio cultural es muy importante en el mundo actual. Estoy de acuerdo. Nos ayuda a comprendernos mejor y apreciar nuestras diferencias. Absolutamente, me encantaría aprender más sobre diferentes culturas a través de experiencias personales. Lección 26. Emoción pascual. Buenos días Anna, ¿estás entusiasmada con las festividades de Pascua de este fin de semana? Sí. Todo el mundo tiene preparada una cesta de Pascua. Es un momento de alegría. La búsqueda de huevos de Pascua puede comenzar pronto. ¿Tienes tu cesta lista? Sí. Incluso decoré el mío con cintas de colores. ¿Qué pasa contigo? Estoy trabajando en el mío. Quiero que sea el más creativo en la casa.
Eso suena divertido. ¿Tiene un plan sobre cómo encontrar la mayor cantidad de huevos? Sí, haré equipo con algunos amigos para cubrir más terreno. Estrategia inteligente. Siempre es más divertido cazar en grupo. Definitivamente, no puedo esperar por toda la emoción y las delicias. Lección 27. Metas profesionales. Hola Anna, ¿qué pasos estás tomando para lograr tus objetivos profesionales? Además de mis estudios, también trabajo a tiempo parcial para adquirir experiencia. Ese es un gran enfoque. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? Estoy haciendo prácticas en una empresa de marketing. Ha sido esclarecedor. Vaya, eso suena como una excelente oportunidad. ¿Lo estás disfrutando? Absolutamente. Estoy aprendiendo mucho sobre estrategias y trabajo en equipo. Eso es increíble. El networking también es importante, ¿verdad? Sí. Intento conectarme con profesionales de mi campo tanto como sea posible. Buena idea. Construir relaciones puede abrir nuevas puertas a oportunidades. Lección 28. Modelos a seguir. Hola Ana, ¿sabías que Johnson tenía una imagen pública positiva? Sí. No solo eso, sino que también fue visto como un modelo a seguir para muchas personas. Exactamente, sus acciones inspiraron a muchos a luchar por la excelencia. ¿Qué crees que hace que alguien sea un buen modelo a seguir? Creo que se trata de integridad y de predicar con el ejemplo. La gente necesita creer en lo que usted representa. Eso es cierto. Además, ser identificable puede ayudar a que otros se conecten contigo. Con seguridad. Creo que también es importante compartir tus luchas, no solo los éxitos. Absolutamente, demuestra que todo el mundo enfrenta desafíos y eso está bien. Bien. ¿Tiene usted un modelo personal a seguir? Sí, admiro a mi maestro. Ella es dedicada y siempre nos anima a perseguir nuestros sueños. Lección 29. Comidas favoritas. Buenos días, Anna. ¿Cuáles son algunas de tus comidas favoritas? Oh, me encanta la pasta, el sushi y el pastel de chocolate. Esas son algunas excelentes opciones. Realmente lo son. ¿Alguna vez has probado a hacer sushi en casa? Sí, y fue muy divertido. Se necesita un poco de práctica, pero vale la pena. Eso suena increíble. A mí también me encantaría aprender a hacerlo. Debería. Se trata de ingredientes frescos y de tener una buena técnica de enrollado. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con los postres? ¿Tienes un favorito? Definitivamente pastel de chocolate. Nunca puedo resistirme a un trozo. ¿Y tú? Soy un gran admirador de la tarta de queso. Es cremoso y delicioso.